las palabras textuales de Jesús de Nazaret. Menudo reto y menudo misterio. Como siempre decimos en este equipo, la realidad suele superar con creces a la ficción. La película Stigmata, hace unos años, recreaba las conversaciones de dos investigadores vaticanos en torno a los problemas tremendos que generaba en la frontera del siglo XXI la aparición de quizá las palabras textuales de Jesús de Nazaret, y la sorpresa de que éstas no se parecían mucho a lo que había impulsado la Iglesia durante tanto tiempo. Polémica, realidad, ficción. Nosotros, por supuesto, no tenemos ninguna verdad, simplemente ponemos un interrogante, ese símbolo, en torno a una de las figuras más importantes de todos los tiempos. Programación especial en estas fechas especiales de Milenio 3 aquí en la cadena SER. ¿Quién no ha oído hablar del documento Q? Y si no lo habéis oído hablar, pues vamos a contarlo hoy con todo tipo de detalles. ¿Quién no ha oído hablar del Santo Grial? Este imagino que será mucho más conocido. Pero es conocido que en Valencia, según los expertos, está el que probablemente sea el cáliz de la última cena. ¿Quién no ha escuchado alguna vez historias sobre el Titulum Crucis? Ese cartel mortuorio escrito en 3 lenguas, en 3 idiomas, que parece ser presidió la crucifixión del Monte del Calvario. Son enigmas de Jesús de Nazaret, y hemos descubierto este equipo, sobre todo a raíz de esa innovación de los mensajes por SMS que instauramos a partir de septiembre, cómo había aluviones de preguntas, de dudas, de sugerencias en torno a personajes muy concretos. No hace falta decir, en una jornada como la de hoy, que el que se llevaba la palma, el que más interés suscitaba sin duda, era este, el rabí de Galilea, Jesús de Nazaret. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Carmen Porter, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí que era encantada de compartir pues fechas tan señaladas con nuestros oyentes, cómo los íbamos a dejar, y luego Katia nos contará, porque vamos a tener una semanita con mucho Milenio 3, con mucho misterio, sí, y muchas curiosidades. Me decía nuestro jefe Marino Revilla, me decía, la semana de Milenio 3, programas para todos los gustos y por supuesto muy distintos de los que cada viernes a la 1:30 y cada domingo a las 3 de la madrugada realizamos para todos vosotros. Distintos en el contenido, iguales por lo menos en el espíritu, en el de seguir arrojando luz o por lo menos mostrar documentos para la polémica de algunos temas asombrosos. La Navidad, por supuesto, va a traernos muchas sorpresas. Por supuesto también estará todo el equipo, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, vuestro Iker Jiménez, y en la nave del misterio, a los mandos, nuestro compañero Noel Calero. El documento Q y los textos de Nag Hammadi. Ya hablamos en su momento, hace un año, como decíamos, de esa especie de textos que ponían en tela de juicio muchas de las cosas que damos por sabidas en torno a Jesús y lo que fue su vida. Los especialistas dicen, afirman, aseguran que realmente los evangelios canónicos, los oficiales, los que no se apartaron a raíz, sobre todo, del siglo III, pues eran versiones directas y que luego fueron mitificándose otras. Al mismo tiempo, hay otros estudiosos de la Biblia y de los documentos sagrados que afirman también que fueron absolutamente certeros y que daban una imagen de Jesús completamente desconocida. Yo pocos temas conozco que causen tanto estupor, siempre que lo hemos comentado, como los evangelios apócrifos. Y dentro de los evangelios apócrifos, que hay muchísimos, y haremos algún programa especial, vamos a irnos en un día como el de hoy a uno muy concreto. Se llamó el Quinto Evangelio, documento Q. Se pensó que eran las palabras directas y vivas de Jesús, sin ser interpretadas por ningún cronista, por ningún evangelista. Era él mismo dirigiéndose con palabras crípticas muy extrañas. Carmen, todo ocurrió en el desierto de Nag Hammadi, creo que en 1945, ¿no? Efectivamente, Iker, en diciembre de 1945 2 campesinos egipcios se encontraban buscando fertilizante para sus campos en un lugar del Alto Egipto conocido como Nag Hammadi. En un movimiento de su pala, uno de ellos golpeó un objeto. Se trataba de una tinaja de terracota, donde había unos libros encuadernados en piel de gacela. Fue un descubrimiento extraordinario, Iker, porque se trataba de escrituras cristianas en copto que resultarían muy relevantes para esclarecer los orígenes del cristianismo y de las enseñanzas de Jesús.
hubo sectas, grupos escindidos, personas que oraban en las cuevas, y en esas cuevas, en esos desiertos preñados de misterio, se encontraron hace muy poco tiempo. Si miramos la historia, eso es apenas la siguiente manzana en el pasado. Año 45. Unos campesinos y unos documentos. Escuchadme atentamente y he de decir que pedimos disculpas si alguien puede sentirse herido. Son los documentos que se han publicado en cientos de trabajos universitarios. Ahí están, para la polémica, para que los discutamos. Y yo comprendo que en un día como hoy puedan resultar incluso ofensivos para mucha gente. Pero es lo que ponía en esos datos, que para muchos especialistas son las únicas palabras dichas realmente por Jesús, sin filtraciones previas. Carlos Barroso nos comenta cómo empezaban esos rollos de Nag Hammadi. Quien encuentre el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Si ayunáis, os engendraréis pecados, y si hacéis oración, se os condenará, y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Quizá piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra, fuego, espada, guerra. Imaginaos el tremendo revuelo que causaron estos documentos, estas voces, estas sentencias. Los especialistas lo llamaron logiones. Hubo más de un centenar y cada uno de ellos que era traducido provocaba un intenso terremoto en amplias áreas del cristianismo y de otras religiones. Estaban escritos en copto y realmente nos demostraban que había otras enseñanzas de Jesús. Para aproximarnos un poco más a estos documentos tan cruciales, al parecer, como los de Nag Hammadi, tenemos a nuestro compañero de este equipo, el que siempre nos revela la otra historia, la historia perdida. Así se titulan sus dos libros de magnífico éxito, La historia perdida 1 y La historia perdida 2, del Archivo del Misterio, de Daf, y habla, intuye, nos comenta cosas que realmente tienen mucho que ver con este puzzle extraño encontrado en el desierto egipcio en el año 45. Él, por supuesto, es Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de arqueología. Nacho Ares, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Nacho, documentos de Nag Hammadi, ¿nos revelan o nos muestran a otro Jesús de Nazaret al que no conocíamos? Pues sí, yo creo que una figura totalmente diferente y que se sale de lo que es el esquema básico que uno puede tener a través de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sobre todo porque es en resumidas cuentas, lo que persigue la secta cristiana de los gnósticos, que es un grupo religioso, es quizás también totalmente diferente a lo que perseguían otras sectas similares en la época, y que por eso precisamente los gnósticos en su momento fueron perseguidos, ¿no? Que eran, el gnosticismo es, podríamos traducirlo como conocimiento, y ellos precisamente alcanzaban esa espiritualidad, ese máximo de la espiritualidad a través del conocimiento. Y como hemos podido escuchar en la entradilla, ahora leída por Carlos Barroso, en algunos de estos pasajes encontrados en 1945 en las lomas de Nag Hammadi, en el Egipto Medio, pues podemos encontrar citas y argumentos que nos hablan de una serie de personajes que seguían a un Jesús de Nazaret totalmente diferente, como decía antes, a ese Jesús tan piadoso, tan benévolo y mucho más pragmático que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Nacho, mucha gente se lo pregunta. Parecen enseñanzas realmente, en algunos casos, vamos a escuchar otra remesa de frases o de logiones que se contradicen, ¿no?
con la teoría oficial. Y hay muchas personas que están diciendo que Jesús de Nazaret, en esos documentos, al parecer muy próximos a él, realmente no habló de una iglesia concreta o de una fundación estricta, como parece que se constituyó, sobre todo a raíz del medievo. Siguen siendo polémicos, siguen motivando entre los arqueólogos, especialistas, paleógrafos, que son los que investigan las antiguas escrituras, siguen siendo polémicos, están la gente más a favor de ellos, siguen estando un poquito prohibidos en los círculos más ortodoxos. ¿Cómo es actualmente la situación de los documentos de Nag Hammadi? Hombre, los documentos de Nag Hammadi, como cualquier fuente que proviene de la antigüedad y que nos proporciona información sobre, en este caso, lo que existió en el Oriente Próximo hace 2000 años, pues es de un valor incalculable, y siempre desde un punto de vista científico, alejándonos de lo que son las ideas religiosas, morales, etcétera, ¿no? Que es precisamente lo que se tiene que hacer con este tipo de documentos, verlo un poco con una mentalidad abierta y, bueno, ceñirse un poco a lo que nos cuentan los textos. Pero sí que es cierto que no solamente los textos de Nag Hammadi, sino otros textos religiosos relacionados con los orígenes del cristianismo, pues se salen totalmente de lo que es la imagen del Jesús que nosotros conocemos, y sobre todo de la imagen del cristianismo que nosotros tenemos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sobre todo porque hay que pensar que no es una religión nueva, que nace con la aparición del Mesías, de Jesús de Nazaret, sino que el cristianismo, y es algo que en la actualidad acepta y aprueba cualquier tipo de teólogo, ya sea creyente o no creyente, es una recopilación de creencias de la época adaptadas a unos nuevos propósitos, en este caso religiosos y políticos, que eran los que manifestaba Jesús de Nazaret, y que encauzaron sus caminos en lo que luego Santiago, que es para muchos el verdadero fundador de la Iglesia que hoy todos seguimos, pues consiguiera los grandes esquemas, los grandes pilares de la religión que hoy todos conocemos. Pues para agregar más leña al fuego, porque imagino que algunas de estas frases, y son muchísimas más, por supuesto, pueden causar, como decíamos, ciertas ampollas, ciertas heridas, vamos a escuchar otros de esos logiones. Como decimos, ni quitamos ni añadimos, simplemente ponemos el interrogante. Ahí están, absolutamente comprobados, y lo único es ver exactamente en qué fecha fueron escritos, qué verosimilitud pueden tener, pero están absolutamente autentificados. Nuevas frases de esos extraños evangelios, o esas frases de Jesús, de ese evangelio de Nag Hammadi de Santiago. Lo escuchamos en la voz de Carlos Barros. Donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son. Donde quiera que haya 2 o 1, con él estoy yo. A quien tiene en su mano se le dará, y a quien nada tiene, aun aquello poco que tiene, se le quitará. Quien no odie a su padre y a su madre, no podrá ser discípulo mío. Y quien no odie a sus hermanos y hermanas, y no cargue con su cruz como yo, no será digno de mí. Voy a destruir esta casa, y nadie podrá reedificarla. Quien bebe de mi boca, vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado. Información críptica, mensajes reales, a veces parece la imagen, como en otros apócrifos, de un Jesús que desde luego tiene poco que ver con la versión oficial. Desde luego que habrá que seguir ahondando, lo haremos por supuesto con Nacho Ares en programas especiales, pero sí la pregunta que seguro que la trasladamos de muchísima gente que nos escucha en un día como hoy. Nacho, queda todavía mucho por descubrir en esos desiertos, ¿no? Porque hablamos de hechos ocurridos hace 50, 60 años y parece que las arenas de toda esa zona de Oriente Medio todavía guardan muchos secretos. ¿Alguno podría poner en tela de juicio ya definitivamente todo lo que conocemos de Jesús de Nazaret? O incluso confirmarlo, ¿no? Si le damos un poco la vuelta a la tortilla. Es cierto que, por ejemplo, los documentos ahora de los que hemos estado hablando de Nag Hammadi aportan una serie de ideas que incluso, quizás por el contexto geográfico en el que fueron encontrados, que es en la cultura egipcia,
pues beben de fuentes propias de la época faraónica, ¿no? Y, por ejemplo, algunos detalles, como lo que vamos a escuchar del politeísmo, pues son detalles que provienen no solamente de la cultura egipcia, sino de otras religiones de la antigüedad de aquella región, de aquella zona geográfica, ¿no? Pero bien es cierto que los desiertos todavía albergan infinidad de lugares que están por excavar, que están todavía por investigar, y que en muchos de ellos pudieron haber vivido comunidades, sectas, como los que conocemos ahora los gnósticos en Nag Hammadi, o quizás otras sectas similares a las del Qumran, etcétera, que pueden aportar información valiosísima para conocer un poco más, no en definitiva lo que sería la verdadera imagen de Jesús de Nazaret, sino un poco el contexto histórico y religioso en el que nació nuestra religión. Nacho, pues te emplazamos, por supuesto. Nacho Ares, autor de La Historia Perdida, entre otros muchos libros, director de la revista Arqueología. Te emplazamos en esta semana tan especial para nosotros y para todos los amantes de los misterios bíblicos, para seguir con la lupa que otea el pasado que tan magistralmente manejas. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo, hasta pronto. Carmen, ¿y del Grial? ¿Cuánto nos han preguntado del Grial? Hay que decir que haremos programas especiales de cada una de estas cosas, pero hoy había que dar una pincelada, ¿no? Pues sí, porque las peticiones son muchas y muy variadas, pero sobre el Santo Grial pues nos llegaron muchas cuestiones, muchas dudas. Hay gente que nos preguntaba si era cierto que se encontraba en Valencia, que lo teníamos aquí en España, que habían oído que también por el resto del mundo hay otros santos griales. ¿Cuál era el verdadero? Pero el de la Catedral de Valencia pues es uno muy especial y al parecer, si ese fuera el Santo Grial, sería el auténtico. Si quieres te cuento un poco la historia de esta copa. ¿Te parece que antes escuchemos cómo revivía ese momento? Para que, bueno, todo el mundo sabe lo que es el Grial, ¿no? Aunque algunos piensan que el Grial era un linaje de Cristo. Bueno, de eso hablaremos también. La película que quizá más fama ha tenido, de todas las que se han hecho de Jesús de Nazaret, se llamaba Rey de Reyes. Mira, Carmen, vamos a escuchar todos muy atentamente. Bendito seas, Dios y Señor nuestro, Rey del universo, que creaste la vid y el vino. Bebed, esta es mi sangre que será derramada por muchos, para la remisión de todos los pecados. Esa copa, posiblemente pobre en aquel lugar, que ha motivado todo tipo de persecuciones, de investigaciones, de cruzadas. Una copa que para muchos ha revuelto los cimientos del mundo y que otros muchos aseguran que está en un lugar muy concreto. El Grial, la copa en la que según la tradición bebieron de ella Jesús y sus discípulos, no estuvo siempre en la Catedral de Valencia. Desde su llegada a España estuvo en lugares como el monasterio ostense de San Juan de la Peña. Se calcula que fue labrada en un taller de Palestina o Egipto entre el siglo IV a.C. y el I de la era cristiana. La primera referencia al Grial en la tradición cristiana se debe a Antonio de Piacenza y data del siglo VI. Habla de un recipiente de ónice. Parece ser que San Pedro transportó el Santo Cáliz desde Jerusalén hasta Roma. Desde ese momento sufrió diferentes idas y venidas. Acabó en Huesca, donde permaneció durante la invasión musulmana. En el año 1399 fue trasladado a Zaragoza a petición del rey de Aragón, Martín el Humano. Y durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, por ejemplo, el Santo Cáliz fue trasladado ya a Valencia. Aquí se quedará definitivamente desde el 18 de marzo de 1437, el cáliz en que Jesucristo consagró la sangre el jueves de la Cena. El primer estudio científico del Santo Cáliz lo realizó el catedrático Antonio Beltrán en el año 1960 y llegó a la conclusión entonces de que el cáliz que se conserva en nuestra ciudad corresponde a una piedra de Oriente Medio tallada en un taller oriental y que es de la época de Jesucristo. En el año 1994 el profesor Manuel Sánchez Navarrete ha realizado el estudio más completo que se conoce sobre el Santo Cáliz, que abarca los tres aspectos más importantes: la historia del cáliz, las leyendas del Santo Grial y su tradición. El último estudio sobre el Santo Cáliz lo ha hecho un profesor alemán, Michael Hessmann, quien afirma que el Santo Cáliz que se conserva en Valencia corresponde al que usó el Señor Jesucristo en la última cena con los discípulos.
La verdad es que la arqueología no ha puesto nunca objeción a la autenticidad del cáliz. De hecho, quizá lo menos importante sea demostrar si es un auténtico, ya que lo que sí está claro es que ha sido y sigue siendo signo y figura de la institución de la Eucaristía. Para formarnos una imagen del Santo Grial os contamos que está formado por la copa en sí, el pie y una estructura de oro con 2 asas que los une. Mide 17 centímetros de altura y la copa está constituida por ágata de color rojo oscuro. Debajo de la copa están la vara con su nudo y asas de oro, el pie de concha reforzado con armadura también de oro, adornada con 2 rubíes, 2 esmeraldas y 26 perlas. Estos adornos se supone que fueron superpuestos en los siglos XIII y XIV, y actualmente esta obra se puede contemplar en la Catedral de Valencia, en la llamada Capilla del Santo Cáliz, junto a otros objetos de significación histórica. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y a Levante que nos vamos para saludar, como decíamos antes, a Jorge Manuel Rodríguez, vicepresidente del CES, o lo que es lo mismo, Centro Español de Sindonología, que se ocupa, y bien que se ocupa, investigando seriamente de todos estos enigmas. Jorge Manuel, ¿cómo estás, compañero? Pues muy bien, estupendamente. Estaba escuchando. Escuchando, realmente el Grial, que imagino, ya nos contarás, ha provocado, yo no sé, imagino que mucha sangre y mucha curiosidad al mismo tiempo, ¿no? ¿Puede estar en Valencia? Vamos a ver, yo estaba, como decía, estaba escuchando y me he dado cuenta de que no se pueden confundir las cosas. Vamos a ver, una cosa es, dijéramos, el objeto histórico, arqueológico, utilizado por Jesús en la última cena, que eso, pues, es un objeto concreto, es decir, tenía que ser una copa para el vino. Y otra cosa es lo que en torno a esa copa, a ese objeto, se puede haber desarrollado en los últimos siglos. Hoy día lo que piensan los estudiosos y los historiadores y arqueólogos es que efectivamente la copa que tenemos nosotros en Valencia, como se ha dicho muy bien, estuvo durante la época de la invasión musulmana en los Pirineos en distintos lugares. Estuvo en unos lugares muy próximos precisamente a donde pasaba el Camino de Santiago. ¿Por qué son conocidas en todo el mundo las leyendas sobre el Santo Grial? Pues sencillamente porque eran una de las historias que se contaban a los peregrinos. Porque en Alemania nos encontramos con autores como Wolfram von Eisenbach, que recoge las leyendas del Grial? Pues muy sencillo, porque esas leyendas estaban circulando por toda Europa. Lo que pasa es que las leyendas eran leyendas y hablaban de ese objeto, pero lo adornaban con una serie de elementos que hacían que fueran interesantes. Eran leyendas de trovadores, y entonces en torno a eso pues se crea toda una mitología y pues un montón de aditamentos, de ornatos, que igual que le ha ocurrido a la propia copa, que ha sido añadida pues con una serie de de cosas que la embellecen, de oro, piedras preciosas, etcétera, pues igual ha pasado con la historia. Es decir, una cosa es el objeto de Jesús, que efectivamente puede ser el que está en la Catedral de Valencia, y otra cosa es que en torno a él haya habido una serie de leyendas que nos hablen de el Grial como un mito. Claro, pero es que en las leyendas, efectivamente, el Grial pues puede ser más cosas. Algunos pues piensan que, por ejemplo, pues hay una serie de influencias celtas, el caldero mágico, no sé dónde. Bueno, pues todo eso se va incorporando a lo que es lo que cantan los trovadores, y entonces se hace todo un mundo alrededor de este objeto. Pero ya digo, desde el punto de vista de ¿puede ser el cáliz de la última cena el que está en Valencia? Pues eso, como se ha dicho también, no hay grandes objeciones. Otra cosa es que en torno a esto pues el rey Arturo y tal, todo eso, claro, evidentemente pues no es más que una leyenda, es un adorno. Y sin embargo, Jorge Manuel, como tú bien dices, esas leyendas recorrieron todas partes y se le ha ido dotando a ese objeto, que en un principio sería eso, una copa, como tú bien decías, de un sinfín incluso de poderes, de asociaciones o sociedades secretas que lo perseguían. ¿Por qué fue creciendo esto? ¿Desde cuándo empezó a creer para convertirse en una de las grandes reliquias? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El objeto como tal, si efectivamente conservamos la copa de la última cena, eso es una grande reliquia, porque se considera incluso reliquia de la pasión, desde el punto de vista religioso. Pero, pues, ¿desde cuándo se añade todo esto? Pues, se va añadiendo en distintos momentos, pero hay que tener presente que desde el principio la Iglesia se ha estado usando ese cáliz, es decir, es una idea fundamental dentro de la religión cristiana, la Eucaristía.
Entonces, ¿esos poderes qué son? Bueno, pues no son más que una forma poética de contar algo que se quiere decir. Si uno se lee, pues cosa que se hace pocas veces, si uno se lee las leyendas medievales, concretamente hay dos versiones, una de Chrétien de Troyes, que es la versión francesa, que tiene muchos más elementos celtas, y luego la que he citado de Eichenbach, que es la versión alemana, resulta que lo que está diciendo, pues simplemente es una forma, ya digo, poética, o si se quiere un poco misteriosa y tal, pero decir algo que es simplemente una realidad desde el punto de vista religioso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que se dice del cáliz o del santo grial mitológico, supone, es que da la inmortalidad. Pero la inmortalidad. Claro, pero eso es exactamente lo que dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Es decir, que no tiene nada de particular. Eso es una forma, claro, luego la leyenda le da más vueltas y tal, y dice que hay unos poderes, pero lo que está hablando, cuando se lee la versión, literalmente lo que dice es que cuando llegan los caballeros en busca del Santo Grial, ven a un hombre, concretamente la versión alemana es lo que dice, ve un hombre que está celebrando una misa y tiene las llagas de Cristo, y entonces la forma se convierte en un niño y tal. O sea, están en un momento en que todavía no se había definido, por ejemplo, el dogma de la transustanciación, lo que están queriendo reforzar a una manera, pues, poética, religiosa, y también con esos aditamentos, por lo que están hablando es que lo que tiene el cáliz de importante es la Eucaristía. Es decir, que se puede interpretar de muchas maneras, por supuesto, pero que indudablemente lo que hay en la base de todo es un concepto religioso, que era lo que estaba también impregnando toda la ideología de la Edad Media. Jorge, y una cosa importante, a nivel arqueológico, nos pregunta mucha gente, ¿existe competencia? Es decir, ¿hay otros lugares con otros griales? ¿Otros sitios donde también dicen es el nuestro, el auténtico? No, eso me alegra mucho decirlo. Es que pasa como siempre. Con las reliquias hay lo que dicen los historiadores y luego lo que piensa la gente. Por ejemplo, yo hace muy poco estuve en San Juan de la Peña haciendo el Camino del Santo Grial, que es un sitio súper interesante, la verdad. Y entonces, en San Juan de la Peña, el guía, pues con toda la paz del mundo, dice, bueno, ya saben ustedes que el cáliz de Valencia puede ser arqueológicamente, pero ya sabe que hay muchos. Y entonces yo le pregunté, ¿me quiere decir usted por favor dos? Dice, sí, en España hay muchos. Y entonces me dijo, por ejemplo, el Santo Grial gallego. Digo, hombre, el Santo Grial gallego es una cosa que no tiene nada que ver, es un milagro eucarístico del siglo XI que jamás en la vida se ha pretendido que sea el cáliz de la última cena. Lo que pasa es que grial es una palabra española, curiosamente, que dice el arcipreste de Hita, Cervantes y otros autores de la Edad Media, y que es el único idioma donde la palabra grial significa algo concreto, que es copa para el vino. Esa palabra ha pasado a los otros idiomas como santo grial, porque, y eso es lo que piensan los críticos que hacen la crítica literaria de estas leyendas, ha pasado porque ha pasado con la leyenda de origen español. Incluso la versión alemana, la de Eichenbach, sobre el Parsifal, dice que está en los Pirineos, justo donde estaba en esa época. Entonces, cuando te dicen, hombre, hay otros sitios, bueno, pues el otro sitio que me dijo era Oviedo, y yo que me conozco muy bien el relicario de la Catedral de Oviedo, puedo decir que no es verdad. O sea, no ocurre, Jorge Manuel, como con las sábanas santas, que al menos copias o gente que intentó imitarla sí que tenemos en toda la geografía, ¿no? Claro, nosotros tenemos 90 catalogadas. Pero todas, absolutamente todas, dicen copiada del original que está en Turín, copiada del original que está en Chambéry, copiada... Es decir, eso, en contra de lo que la gente piense, la Iglesia siempre ha tenido mucho cuidado en distinguir el original de las copias. En el caso del Santo Cáliz, lo que hay es atribuciones populares, pero cuando uno se va al archivo, que es lo que tiene que hacer, cuando uno se va al archivo del sitio correspondiente, le dicen, no, esto es un regalo de Carlomagno. Pues muy bien, ya se sabe que no es el cáliz de la última cena. Se decía, no, hay un cáliz que puede ser el de Antioquía, que está en el Museo Británico. Bueno, el cáliz de Antioquía es de plata y tiene la cara de Jesús y de los 12 apóstoles alrededor. O sea, eso es absurdo. Entonces, es una bobada pensar que Jesús utilizará una copa con su cara y con los de alrededor. O sea, sí, desde luego sería. Pero claro, la gente que dice esto no ha visto nunca de lo que está hablando. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, una cosa muy interesante que sí está en el Museo Británico son copas de factura exactamente igual, son vasos murrinos que están datados en el año 50 después de Cristo, que son idénticos al que tenemos nosotros en Valencia, y sobre los que evidentemente nunca se ha dicho que sean el cáliz de la última cena, como sí se ha dicho siempre de este. Ahí está el misterio. En Valencia, una pieza que desde luego hay que dedicarle mucha más extensión, pero al menos para que todos tuvierais una pincelada concreta de lo que aquí al ladito, en Levante, pues tenemos una auténtica joya sobre la que habrá que seguir indagando. Muchas gracias, Jorge Manuel, por estar con nosotros, vicepresidente del Centro Español de Sincronología, y seguiremos indagando, te lo aseguro, muy de cerca este tipo de reliquias.
Carmen, seguimos este repaso, esta excursión por objetos que tienen que ver con Jesús, que hoy hacemos en este día tan especial, en esta jornada tan significativa para gran parte del mundo. Titulus Crucis o Titulum Crucis, otro gran misterio, y este me da a mí la impresión mucho menos conocido, ¿verdad? Pues yo creo que sí, aunque en un principio a todos nos suele esa inscripción INRI, porque a todos nos sonará de verla en cementerios, de verla en crucifijos, muy pocos, y yo era la primera que desconocía de qué se trataba, qué era ese INRI y por qué se ponía debajo de las sepulturas o en las sepulturas. Y resulta curioso, Iker, porque si quieres damos lo que significa primero ese INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Sí, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Efectivamente, Iker. Pero lo que muy poca gente sabe es que está escrito en los diferentes idiomas. La gente, claro, simplificaba el INRI, ¿no? Sí, porque si no decir toda esa frase y en 3 idiomas diferentes sería complicado. Para que se hagan una idea, los oyentes, se trata de un tablón de madera que el reo tenía que llevar colgado al cuello. En él estaba grabado el motivo por el que iba a ser condenado. Después, ese madero se colocaba en el palo vertical de la cruz donde iba a ser crucificado, y una vez ya muerto ese preso, pues se le bajaba junto con el madero y se enterraba con él. El Titulus Crucis, tú hiciste además un reportaje sobre él y nos habló mucho y muy bien de ello el padre Guijarro. Pues luego, según los análisis que se han realizado de ese tablón, al parecer puede datar de la época de Jesucristo. En primer lugar dicen que es del primer tercio del siglo I. O sea, coincidiría perfectamente con el momento de la crucifixión. E historiadores como Gelasio de Cesarea relataban en sus escritos cómo la emperatriz Helena, madre de Constantino, halló el Titulus en la cueva donde supuestamente había sido sepultado Jesús. La mujer seccionó en 2 partes el madero, una de ellas se quedó en Jerusalén y la otra fue llevada a Roma, donde por miedo a que fuera destruida se emparedó en la basílica. Ya en 1492, durante la restauración del templo, fue hallada esa porción de madera, Iker. Un hombre que era flagelado, que era expuesto a todo tipo de humillaciones, y la mayor podía ser que encima de su cruz hubiese esa inscripción. Era muy raro también que fuese en 3 idiomas, para que todos los seguidores pudieran saber con certeza a quién estaban torturando hasta la muerte: hebreo, griego y latín. Esa frase, el INRI, el de Jesús el Nazareno, rey de los judíos, en los 3 idiomas. Y una investigación apasionante sobre ese tablón que se cerró en su día, en el año 331, ese tablón que se conserva en la Basílica de Roma, en la Santa Croce en Jerusalén. Una de las reliquias menos conocidas, más sombrías, y que sin embargo pudo ser testigo de ese momento histórico en el año 33 de nuestra era. Una foto aquí en el estudio 1 de la cadena SER, siempre en penumbra, pero hoy con una sensación muy curiosa, porque esto no es terrorífico ni mucho menos, sí es curioso, es arqueología, pero también es fe para mucha gente. Es un tablón muy roído, lógico, fue encontrado allá entre los siglos 3 y 4 de nuestra era, según cuenta la tradición, por Helena, en un lugar donde se dejaban las cruces, las sogas, los objetos macabros de los ajustizamientos mortuorios. Es una madera que aún conserva una zona ligeramente policromada, donde alguien grabó y luego puso una sustancia más oscura, donde se encontraban esos 3 acepciones, 3 idiomas con el INRI. En 1492, en esta basílica italiana, como ocurría con el Grial de Valencia, se adornó de otras cosas. Se puso oropel, se puso detalles que desde luego no estaban en el original. La noticia saltaba cuando Michael Hesemann, uno de los grandes investigadores siempre interesado por la arqueología bíblica, aseguraba que los últimos datos paleográficos, el estudio sobre todo de algunas letras muy concretas en la frase griega, esas 3 frases, pues en la frase griega, parece ser que el tipo de símbolo en la letra alfa solo se hacía así en ese primer tercio del siglo I. La investigación, por supuesto, ha sido muy polémica y hay gran parte de expertos que aseguran que solamente ese tablón, porque hay reproducciones por todo el mundo, el que se guarda en la Basílica de Roma, podría ser el verdadero, el que estuvo en la cruz, porque bien es cierto, mucha gente nos lo pregunta y nos lo ha preguntado
al 7640 con la palabra milenio durante muchas semanas si es verdad que con las astillas de la cruz se podían hacer 10.000 cruces, y es cierto. Hay todo tipo de reliquias, e incluso un día, a ver si podemos viajar, en Sangüesa, Navarra, hay un museo de reliquias españolas intentando recopilarlas. Pero Titulum Crucis solo hay uno. Esto, por ejemplo, me lo decía el padre José Francisco Guijarro, que era miembro de una de las comisiones que investigaban este tipo de hechos, ¿no, Carmen? Pues sí, efectivamente investigaba además el Titulum Crucis y incluso en la entrevista que pudimos realizar, yo creo que nos llegó a hablar que se le iban a hacer pruebas como las que fue sometida a la sábana santa, por ejemplo la del polen, esa prueba que hizo el suizo Max Frey. Y pues cuando nos concedía esa entrevista, yo creo que durante todo este tiempo se han tenido que estar ya realizando pruebas sobre este tablón, incluso también muestras de la madera. Se quería retomar alguna muestra, aunque ya fueron datadas. El método del carbono 14, por ejemplo, decía que no lo iban a utilizar porque no era muy fiable en este tipo pues de reliquias, como pasó con la sábana santa. Habría que preguntarse, ¿muy fiable para la fe o muy fiable para la arqueología? Claro, ahí ya está la polémica. Está la ciencia y la fe. Unos temas que efectivamente conjuntan estas dos áreas. El padre José Francisco Guijarro, aquí en Madrid, en el convento de las Descalzas, nos recibía amablemente y nos comentaba los últimos detalles en torno a este misterio, y conociésemos mucho mejor el Titulum Crucis o Titulus Crucis. Pedimos disculpas por anticipado por la calidad del sonido, era una grabación realizada con pequeña grabadora, pero creo que se va a entender perfectamente los datos concretos en torno a este tablón que quizás presenció la muerte de ese hombre excepcional, Jesús el Nazareno. En el Evangelio se hace referencia a este título, a este letrero. En los 4 Evangelios se habla, y el que habla con más detalle es el Evangelio de San Juan, porque San Juan fue testigo presencial de la crucifixión. Él dice que le estaba al pie de la cruz. San Mateo no, y San Marcos y San Lucas eran discípulos que se incorporan a la Iglesia después de la resurrección. Entonces, tanto San Marcos como San Lucas hacen referencia, se nota, a que escriben el Evangelio a partir de otros escritos previos que existían, que no han llegado hasta nosotros. Pero había más datos, es decir, no solo los evangelios hablan de Titulum Crucis, no solo hay documentos concretos en materiales de los que no se puede dudar, sino que además, a partir del siglo III, siglo IV, hay toda una perfecta disposición archivística, crónicas antiguas que nos hablan del hallazgo y el aserramiento, que nos parece algo absolutamente inconcebible, del que podía ser cartel mortuorio de Jesús de Nazaret. Una parte se mandó a Jerusalén y la otra a Roma. Así se hacían las cosas. Ese material que estuvo ahí, en la cruz del Calvario, en ese momento absolutamente mágico. Ahondaba en ello el padre José Francisco Guijarro. Entonces, claro, travesaños esos son los que aparecen ahí, aparecen varios, en tiempos de Elena. Entonces, Elena, el travesaño que identifica, según esta leyenda, como de la curación del enfermo y como de la cruz de Cristo, lo manda a cerrar para dejar la mitad en Jerusalén, en la basílica que se iba a construir, y la otra mitad llevársela a Roma. Y con el título de la cruz hace lo mismo, lo manda a cerrar para dejar la mitad en Jerusalén y la otra mitad llevársela a Roma. Otro elemento importante y creo que esencial en lo que es la sustancia de estas reliquias. Decían, Carmen, que el título curaba y que una de las cruces, la que tenía un trozo de madera con estas 3 inscripciones, curó a una serie de enfermos. Es algo típico y tópico de las reliquias que se consideran verdaderas, ¿no? Sí, es algo muy, muy normal, y las tradiciones cuentan que todas estas reliquias pues tienen en cierto modo algún poder de curación o poder milagroso. El Titulum Crucis no iba a ser menos, y también desde el siglo IV se hablaba pues de que quien tuviera contacto, su piel tuviera contacto con este madero, sanaría de las enfermedades que tuviera. Pues hoy hemos conocido también un poco más este curioso trozo, curioso elemento, que no suele ser muy citado, sí el grial, sí la sábana santa, sí los trozos de la Vera Cruz, pero el Titulum Crucis no. Así que hoy era la hora de sacarlo un poco en sociedad, como decimos en Milenio 3, arrojar luz sobre su superficie. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo
en la SER. Documento Q o frases que supuestamente dijo Jesús y sobre las que la arqueología investiga, encontradas en el desierto. El Grial, que estuvo presente en la última cena y que parece que se oculta en Valencia. El Titulum o Titulus Crucis, que pudo estar en esa especie de patíbulo en el monte del Calvario. Si quedaba algo por agregarse a este póker de reliquias, nos llega hace un tiempo, más o menos hace año y 3 meses, una noticia sobrecogedora sobre la que hay novedades. Una noticia que en aquel momento en Milenio 3 cubríamos y que nos contaba de esta manera, casi sorprendido, Julio de la Guardia en algún punto de la frontera de Gaza. Nos lo contaba así. Hace más o menos 2 semanas un arqueólogo francés se encontró de casualidad en esa tienda que decíais de un coleccionista israelí un osario en el cual encontró una inscripción que, como tú decías, describe a Santiago Jacobo como el hijo de José y a su vez el hermano de Jesús, lo cual pues de alguna forma legitima lo que dicen los evangelios apócrifos en detrimento de los canónicos. Otro escándalo, un auténtico escándalo en toda regla. Daba igual que estuviéramos en pleno año 2002 en aquel momento, porque otra inscripción en esa pequeña urna, hablando de hermanos de Jesús, volvía a saltar todas las alarmas. Siempre parece que hay un momento en el que algo que tiene relación a este hombre, y más una especie de sacrilegio como podía ser hablar de un hermano de carne y hueso en aquella época, provocó un sinfín de noticias. Parece que ha habido novedades y nos la cuenta desde esa zona Patricia Salas. Apenas mide unos 50 centímetros de largo, pero ha causado un auténtico terremoto religioso y cultural. Esta urna, un osario de la época contemporánea de Jesús, es desde hace un año objeto de estudio por expertos de todo el mundo. El motivo, una inscripción reveladora: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. De ser auténtica, sería el objeto más antiguo donde se menciona la existencia histórica de Jesús. Para la Autoridad de Antigüedades israelí, la inscripción es falsa, y así lo hizo saber el pasado 19 de junio. Tras someter la urna a estudios de carbono 14, determinó la autenticidad de la caja mortuoria, pero identificó la ausencia de una especie de barniz que se genera con el paso de los años y que debería estar también en la zona del texto. Sin embargo, científicos de todo el mundo, reunidos hace unas semanas en Estados Unidos, consideran prematura la afirmación de Israel. Creen que se debe estudiar más minuciosamente la caja antes de hablar de su autenticidad. Hay demasiadas cosas en juego: religión, política y dinero. Para el coleccionista propietario del osario, este objeto puede significar el negocio de su vida. Ya tasado en $2 millones la urna. Y dimes y diretes, y al final lo que nos llega a nosotros, por ejemplo, como periodistas, es que todo lo que hubiera tocado Jesús de Nazaret, todo lo que sea referirse a él, provoca en todo el mundo una atención muy especial. Qué curioso, Carmen, que sale la noticia de esa urna, una urna que, fijaos lo que implica: José, hermano de Jesús. Bueno, toda otra historia que avalan los evangelios apócrifos. Esos evangelios apócrifos que, lo repito de nuevo, haremos un programa, pero que fueron apartados en el siglo III, mediante la ley de un concilio se obliga a respetar lo que sí se considera inspiración divina y sagrada y lo que no, y quedan libros que eran 10 veces más extensos que lo que se consideró la crónica de los evangelios, algunos incluso más cercanos a la vida de Jesús que las propias crónicas. ¿Por qué se hizo esta separación? ¿Qué contenían esos libros? ¿Por qué algunos hallazgos arqueológicos parece que hacen referencia a esos documentos secretos? ¿Acaso había algo que ocultar? ¿Acaso había algo que temer? ¿Acaso la historia primigenia de ese siglo I no es como nos contaron después? De todas formas, Carmen, y tú lo conoces bien porque eres autora de ese libro sobre la sábana santa, fotografía de Cristo, ¿no es muy curioso que salga una urna, la noticia se desmienta rápidamente y ahora, un año y pico después, con mucha menos atención, sepamos por los investigadores que todavía queda mucha tela que cortar? ¿Por qué enseguida la negación de estos fenómenos, cuando tienen que ver con Jesús o con la ciencia o la arqueología, sufren un rápido descrédito y se comentan en todo el mundo? Es que me recuerda a la famosa historia del carbono 14 y la sábana santa. Muy poca gente sabe, Carmen, porque hicimos el programa hace mucho tiempo, que quienes hicieron el informe del carbono 14, que decían que la sábana santa era fraudulenta o medieval, luego se retractaron aunque sea un poco, y eso no se comentó. ¿Pasará aquí lo mismo?
Pues en eso, Iker, tenemos mucha culpa los medios de comunicación, porque sí es cierto que se dan esos desmentidos a nivel mundial, como ha pasado con la Sábana Santa, cuando lo del carbono 14, cuando se hicieron las pruebas del carbono 14 por 3 laboratorios diferentes y dijeron que databa de una época medieval, que la tela era medieval, por lo tanto la figura que hay plasmada en ella no puede ser Jesucristo. En este caso volvemos a lo mismo. Después de varios análisis se da la noticia de que esta urna es falsa, pero cuando se dice que no, que puede ser verdadera, eso muy poca gente lo comenta. ¿Por qué se quieren ocultar esos datos? ¿Por qué la Iglesia no mueve a nivel internacional los nuevos datos en torno a estas reliquias, a estos enigmas arqueológicos? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Otra historia de Jesús que no nos han contado, que no les interesa? Pues se lo preguntábamos a un buen amigo de este programa, catedrático de Historia, un hombre que es César Vidal, que ha impartido clases en España y en América y ha visto la diferencia también de trato que hay con estos temas. Muchos de los grandes investigadores de estos enigmas son norteamericanos, pero César Vidal es un hombre bastante escéptico. Sin embargo, nos dejó alucinados cuando nos habló de qué pruebas había arqueológicas y teológicas sobre la presencia de hermanos de Jesús de Nazaret. Ya sabemos que esto es meternos en camisa de 11 varas y quedaría para muchos programas, como yo siempre digo. César Vidal, y la pregunta en el aire: ¿hermanos de Jesús? Sin descartar, porque en fin es una hipótesis posible, que efectivamente la urna, el osario, tenga algo que ver con Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, pues tampoco tenemos una certeza absoluta, ¿no? Yo quisiera además destacar otra cosa, es decir, aparte de que esto no es seguro, es decir, es posible, pero dista mucho de ser seguro. Santiago aparece como hermano de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Se hace una referencia a él en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios como uno de los personajes que eran incrédulos, pero que en un momento determinado vieron a ese Jesús resucitado y cambiaron radicalmente de opinión acerca de ese cristianismo incipiente. Pablo lo vuelve a citar en Gálatas como uno de los personajes que dirigía la iglesia de Jerusalén, la iglesia judeocristiana de Jerusalén. Vuelve a aparecer en los Hechos de los Apóstoles en esa situación. Es decir, los datos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde incluso uno de los libros del Nuevo Testamento está escrito por él, que es la Epístola o la Carta de Santiago, son muy abundantes. Pues ahí estaba don César Vidal, y ahí estaba este pequeño recorrido de 1 hora intensa en un momento muy concreto sobre otras cosas que no se cuentan de Jesús. Documento Q, Santo Grial, Titulus Crucis. Domingo 28 de 10 a 11 de la noche también, curiosidades de la Navidad, y miércoles 31 de 3 a 4 de la tarde y de 10 a 11 de la noche, un resumen de lo mejor de lo que llevamos de temporada. Programas muy especiales para todos vosotros, que sois especiales en estas fechas, desde luego fuera de lo común. Indagaremos mucho más, profundizaremos en los temas, y eso seguro que va a ser un recorrido con otra mirada sobre los misterios y enigmas de la Navidad. Buenas noches, Milenio 3, uno de los programas que más nos habéis solicitado sin duda alguna. Esos envíos que nos hacéis a milenio3@cadenaser.com. Hoy, bueno, pues se ven cumplidos porque creo que tenemos un gran programa por delante. La SER cambia de aspecto, siempre lo digo. Penumbra en el Estudio 1, no solo para España, sino para todo el mundo. Os habla Iker Jiménez y todo un equipo de profesionales: Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha y Juan Carlos Ingelmo en los controles de esta nave de radiodifusión. Efectivamente, en el año 944 de nuestra era se habla de una síndone, de un lienzo misterioso que llega a Estambul. Hay constancia de que en 1204, tras la ocupación de los cruzados, ese lienzo llega a Francia. Y después, en 1543, se traslada a Turín, donde hoy está. Mientras hacemos este programa, esa figura, ese trozo de tela misterioso, 430 centímetros de largo y 110 de ancho, continúa desafiando a la ciencia. El enigma de la Sábana Santa no es un enigma tan solo religioso. Estaríamos muy equivocados. Es un verdadero enigma científico hoy en día. Un enigma que además ha motivado las investigaciones de todo tipo de expertos, creyentes y completamente agnósticos. Y todos se encuentran en esa efigie latente como si hubiera sido quemada
esa efigie de un hombre barbado, de 1,81 de altura, esa especie de silueta que después de 50 años de pruebas nadie ha podido volver a reproducir. Algunas de las últimas noticias, se vuelve a hablar actualmente de la sábana santa, y luego lo iremos desbrozando, hablan de 2000 bronces ardientes a diferentes temperaturas sobre los que se echó todo tipo de linimentos, inciensos, aloes, materiales con los que se supone que se crucificaba y embalsamaba en la época de Jesús de Nazaret. Ninguno de esos 2000 bronces, de esas 2000 pruebas, ha dado el mismo resultado. Sigue siendo, como digo, algo que nos desafía a todos. Tengo que decirles que parte del equipo de Milenio 3 tuvo la suerte, la increíble suerte, con un permiso muy especial, de estar hace un año 4 días a solas con la sábana santa de Turín. Y tengo que sincerarme con todos ustedes, con todos vosotros. Para mí el enigma de la sábana santa era uno más, algo que me sonaba a viejas reliquias, una historia que, bueno, jamás me interesó. Sin embargo, cuando estuve delante de ese rostro, con manchas de sangre, con 712 latigazos grabados de alguna forma en ese cuerpo, mi impresión y mi instinto periodístico varió. Estábamos ante un auténtico misterio. El misterio que hoy aquí vamos a analizar profundamente con los mejores especialistas. El misterio de la sábana santa de Turín. Desde 1950 se sabe que ese trozo de lino, tejido, como decían en Palestina, a la forma de cola de pescado, tenía manchas de sangre que en 1982 el doctor Baima Bolone, catedrático de Medicina Legal de Turín, descubre que son del grupo AB. Esa sangre es como distinta a la imagen latente, a la imagen como de una radiografía, que reproduce a alguien muy parecido a Jesús de Nazaret. Sobre las muñecas, no sobre las palmas, hay una explosión de ese líquido sanguíneo que ha quedado ahí, también sobre los pies. Los forenses nos hablan de un retrato falso o auténtico que reproduce exactamente, milimétricamente, el martirio de un crucificado. 50 años de análisis, datos tan estremecedores como el que obtuvo el polinólogo suizo, experto en extraer pólenes en el estudio forense, Max Frey. En 1978 se analiza esa sábana y se demuestra que hay 22 tipos distintos de pólenes precisamente que correspondían a Turquía, a Francia, a Italia, y la mayoría de ellos eran endémicos, eran solo propios de Genesaret, en Palestina. ¿Quién había dejado esos pólenes? Si fuese un fraude, como hoy veremos que también se especula con ello, del siglo XII o XIII, ¿quién hacía ese fraude siendo consciente de que muchos siglos después el ser humano iba a poder ver con potentes microscopios los pólenes? Un enigma, falsedad, auténtico misterio. Hoy, se lo aseguro, lo vamos a analizar con todas las consecuencias, aquí en Milenio 3, el programa que nos habéis pedido, el enigma de la síndone. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Como digo ahora mismo, metido en una urna de gas inerte, esa figura, sea de quien sea, sigue observándonos. En 1978, el escáner VP8 de la NASA, el mismo que sondeó las primeras imágenes de Marte, pasó 120 horas sobre el lienzo misterioso. Descubrió una cosa sensacional. El dibujo, la mancha, la efigie, lo que sea, no tiene ni una sola traza ni direccionalidad, es decir, no hay pinceladas, no hay trayecto, es un todo, nadie lo ha dibujado. No podía hablarnos en este país nadie mejor de este enigma que el padre José Francisco Guijarro, que es capellán del Monasterio de las Descalzas Reales y además, tengo que decirlo, es una de las personas dentro de la Iglesia con más espíritu investigador, luego hablaremos de algunas cosas, que yo me he encontrado en mis años de periodista. Una de las cosas que le apasiona y de lo que más sabe es sobre la sábana santa de Turín. Bienvenido a este programa Milenio 3. Buenas noches y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por visitarnos, porque es un tema que hoy mismo algunos periódicos hablaban
de la muerte de algunos científicos que en su día postulaban que la sábana santa podía ser un fraude. Es decir, la gente todavía, a día de hoy, tiene muchas ideas confusas, piensa la mayoría de ellos que es un fraude del siglo XII. Pero a mí me gustaría preguntarle algo que a mucha gente sé que le inquieta. Y sé además que usted es una de las pocas personas que puede investigar, y lo ha hecho muchas veces, en ese increíble y magnífico archivo vaticano. ¿Qué opina el Vaticano? ¿Qué opina la propia Iglesia, o quizá el propio Juan Pablo II, al que usted conoce personalmente y que estuvo delante de la sábana de Turín? ¿Qué opinión hay al respecto hoy en día sobre este misterio? Bueno, el magisterio de la Iglesia considera que es fundamental en la fe cristiana el hecho de la resurrección de Jesucristo. El que haya una reliquia relacionada más o menos con la resurrección ni le pone ni le quita garantía ni veracidad al misterio, que es lo que es fundamental de la fe. Entonces, el lienzo, la síndone, considerado la sábana santa de Turín, es, si acaso, un elemento accesorio, un objeto de devoción y de culto durante siglos, durante los últimos siglos, en la fe y en la vida de la Iglesia, pero de cuya autenticidad no depende la verdad de la resurrección. Desde el magisterio de la Iglesia, desde la teología, en lo que tenemos que insistir es en el hecho de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y tenemos que dejar como una cosa accesoria, respetable pero accesoria, las distintas reliquias de la pasión, como puede ser el lignum crucis, como puede las distintas reliquias que se conservan de la cruz, el título de la cruz, además un tema apasionante, el Titulum Crucis de la Basílica Sesoriana de Roma, la sábana santa de Turín, los clavos, las espinas que en unos sitios o en otros se relacionan con la corona de espinas. Todas estas cosas son dignas de respeto, de análisis, de estudio, pero no son determinantes para lo que es la fe de la Iglesia. De todas formas, la sábana santa, este objeto que hoy analizamos en concreto, y un gran misterio sobre las reliquias, digamos, que se consideran por lo menos auténticas o mejor analizadas por la ciencia, ninguna de ellas ha sido tan analizada como este objeto, este lienzo que, como digo, todavía está ahí y impresiona. Ya os lo comento y se lo comento a toda la audiencia de forma personal, porque se ve que es un martirizado, un hombre que ha sufrido y que de alguna forma ha dejado su impronta ahí. Volvemos en un segundo a analizar esto con toda la profundidad que se merece. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito, que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. ¿Qué Bacardi 5, hombre? Que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. ¡Me que trefe! Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La estampa de un crucificado que resiste cualquier análisis científico. Y luego hablaremos de esa famosa prueba del carbono 14, año 88. Todos los telediarios del mundo, todos los periódicos del planeta Tierra hablan del gran fraude. Esa prueba del carbono 14 realizada por el British Museum indica que puede ser una reliquia comprendida entre los siglos XII y XIII, entre el año 1260 y 1390. Realmente veremos cómo a día de hoy, en el año 2002, aunque los periódicos no informen de ello, se tienen muchísimas dudas, hasta las propias personas que hicieron el informe. Lo comprobaremos con datos. Lo cierto es que ese lino refleja perfectamente a nivel forense lo que fue la muerte de un hombre prácticamente idéntica como la que, según nos cuenta la Sagrada Escritura, le ocurrió a ese hombre tan excepcional como debió ser Jesús de Nazaret. Milenio 3 ha hablado con uno de los forenses más prestigiosos de este país. Es José Antonio García Andrade, catedrático, profesor de Psiquiatría Forense en la Universidad Complutense de Madrid. Y le hablábamos de la llamada autopsia de Cristo. Si es cierto que fue un terrible martirio y que la sábana lo reproduce exactamente, con circunstancias tan milimétricas como que el hombro donde se sujetaba una parte de la cruz esté un tanto más herido o erosionado que el otro,
como que los latigazos que recorren milimétricamente la espalda de este supuesto individuo sean, tal y como los daba, un llamado flagrum de 2 poleas. Si es un fraude, desde luego es uno de los mayores fraudes de todos los tiempos. Escuchamos un momento a José Antonio García Andrade, profesor de Psiquiatría Forense de la Universidad de Madrid. Es una muerte cruel porque realmente son muchos los elementos que se van sumando poco a poco en las distintas fases y en las distintas etapas por las que atraviesa la agonía. En aquella época lo importante era que el condenado a muerte, por las causas que fuesen, pues padeciese la agonía lo más cruel posible y lo más larga posible, hasta tal punto que verdaderamente en la muerte de Cristo, con la crucifixión, que curiosamente estaba prohibida a los ciudadanos romanos, era una muerte de alguna forma pues que hacía a los sujetos que la padeciesen algo infamante, ¿no? Y verdaderamente es una muerte en la que predomina un síndrome de ahogo, de asfixia. El sujeto se medio cae, se deja caer por el peso del cuerpo, trata con los brazos de estirarse hacia arriba para superar esa situación de asfixia, de ahogo, y verdaderamente es cruel, y sin embargo es curioso al mismo tiempo que para acelerar la muerte en alguno de estos cuadros, de alguno de estas personas que ya estaban condenadas a morir en la cruz, que entonces alguno de los verdugos con un mazo rompiese las piernas del crucificado para que entonces ya no se pudiese erguir y la muerte por asfixia fuese lo más rápidamente posible. Una muerte tremendamente cruel. José Francisco Guijarro, el Santo Sudario de Turín refleja exactamente esta muerte tal y como debió ocurrir. Sí, desde luego. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, se suprime y se prohíbe en todo el Imperio Romano la muerte de cruz, que era una cosa tan atroz para los que la habían visto, que no se encuentran representaciones iconográficas de Jesucristo crucificado hasta que se había olvidado lo que era la crucifixión. Debe ser un espectáculo terrible para el pueblo que, sin embargo, acudía allí a observar ese tipo de actos. Bueno, morbo hay en todas partes. Pero claro, la muerte de cruz, cuando era una realidad que se conocía en la sociedad y se conocía directamente, era algo tan terrible que los cristianos nunca se atrevieron a representar a Cristo crucificado hasta que desapareció la crucifixión. Y entonces ya, en el siglo VI, se empieza a representar a Cristo crucificado. Pero sin embargo es por las palmas de las manos. Claro, como no había un ejemplo directo de lo que era la crucifixión, y hay el texto del Salmo de han taladrado mis manos y mis pies, se interpreta al taladrar las manos como el taladrar la palma. Que si se cuelga un cuerpo, vivo o muerto, colgándolo de un clavo que le atraviesa la palma de la mano, el mismo peso del cuerpo hace que se desgarren los pocos músculos y los tendones que quedan entre los metacarpianos y se cae. Le preguntaba esto porque por eso, nuestra audiencia nos dice siempre que si en la Sábana Santa, en las fotos que han visto, yo lo pude ver allí, las imágenes están, los clavos supuestamente, la sangre está en las muñecas, es curioso porque ya todo el mundo en aquella época, en la Edad Media, supuestamente pensando siempre que era un fraude, según dice la gente, lo más lógico sería representar esa figura del lienzo con las palmas de las manos clavadas, como ocurría en toda la iconografía artística, ¿no? En toda la iconografía cristiana posterior a Constantino, que es ya un siglo y medio después de Constantino, que es cuando se empieza a representar a Jesús crucificado. Hasta entonces no habían tenido el valor de representar a Cristo crucificado. Por lo que era la crucifixión, porque ellos sabían que era la crucifixión, pero cuando ya la crucifixión es algo que se olvida y que queda en un recuerdo de la historia, pues entonces ya se representa al crucificado como se pensaba que era un crucificado. No sé, ¿qué nos pasaría a nosotros ahora, por ejemplo, si hay que representar un garrote vil? Que es una cosa que ha desaparecido ya de nuestra cultura más inmediata. Sin embargo, si ese es Cristo el que está en ese lienzo, parece ser, según los forenses, que fue clavado por el llamado espacio de Destot, como en las muñecas, una especie de hueco que tenemos, ¿no? Sí, es que únicamente metiendo un clavo entre lo que es el cúbito y el radio, se consigue que no se desgarre la mano y que pueda permanecer el peso del cuerpo
colgando de las dos muñecas, de dos clavos en las muñecas, sin que la mano se desgarre, porque claro, si se desgarra la mano clavando por la palma, entonces el cuerpo, vivo o muerto, se cae al suelo. José Francisco Guijarro, ¿es cierto las investigaciones a día de hoy, la NASA, científicos, investigadores completamente independientes, diferentes universidades, siguen haciendo nuevos descubrimientos, aunque no se conozcan la mayoría de las veces? Uno de ellos es impresionante. Es cierto que en uno de los ojos, a nivel microscópico, de esa figura, esa cara barbada, que parece que es la de, o se supone que es la de Jesús de Nazaret, ha aparecido una moneda. No, microscópico no. Se ve una moneda. ¿Y qué moneda es? Es un lepton, que es una moneda griega de cobre, pequeña. O sea, sería, pues, lo que sería ahora una moneda de 5 euros, vamos, más o menos. Que se utilizaba, había la costumbre de poner unas monedas sobre los párpados para que quedaran cerrados los ojos de los cadáveres. Y entonces, en el ojo izquierdo del cadáver se ha conservado el lepton, mientras que el del ojo derecho se ha debido caer. Y por eso, cuando ha quedado impresionada, estampada, la figura del crucificado en el lienzo, en la sábana de Turín, ahí se ha llegado a ver efectivamente que, aparte de las manchas de sangre en la frente y estas cosas, que se conserva la moneda. Es impresionante otro detalle, y es que a pesar de todas las pruebas realizadas, hay detalles de ese lienzo, de esa figura, que desafían a cualquier concepto científico. Por ejemplo, ya ha llovido, pero en 1898 uno de los primeros fotógrafos, el abogado y fotógrafo Secondo Pia, fue encargado para realizar las primeras imágenes en negativo de esa imagen. El susto fue tremendo. Ahí empieza la verdadera investigación científica de la Sábana Santa, porque ocurría algo en esas fotografías de Segundo Pia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a lo largo de los siglos se ha ido perdiendo la coloración o la pigmentación de la estampación de la Sábana Santa. O sea, en este momento la Sábana Santa vista con la vista natural se conservan muy bien, se observan muy bien las manchas de sangre, pero la estampación de la figura del crucificado no se ve con facilidad a simple vista. Entonces, sin embargo, ocurría algo, ¿no? Había un efecto negativo al revés. Bueno, no, es que al obtener una fotografía con una emulsión ortocromática más sensible a una parte del espectro de lo que es el ojo humano, se ve que esa estampación, que ahora no se percibe con claridad a simple vista, sí se observa por la impronta que produce en una emulsión fotográfica ortocromática. Cuentan que Segundo Pia, este primer hombre que hace una fotografía en solitario, a oscuras, con unos focos muy concretos a la Sábana Santa, salió espantado, porque es la primera vez que el ojo humano ve esa representación que parece salir del lienzo. No, no es la primera vez, porque cuando se habla de Edesa, el año 534, y cuando todavía no se había perdido la pigmentación, entonces se observaba y se reconocía perfectamente lo que ahora ya ha quedado muy borroso. Y entonces hay algunas pinturas, algunos dibujos de copia de la sábana de Turín que representan con trazos. Esto es una copia pictórica, o sea, esto no es que sea una reproducción directa de la Sábana Santa, es una copia. Y entonces en esas copias se ve con toda claridad lo que ahora solamente se ve con claridad a través de la fotografía. Hay una copia de tamaño muy reducido en el Museo del Monasterio de los Descansos Reales de Madrid. Sin embargo, en el año 88, José Francisco Guijarro, ocurre el gran estallido mundial. La Sábana Santa, supuestamente, según dicen las noticias, es un tremendo fraude. Los científicos, que incluso hablábamos de la NASA, como John Jackson, catedráticos como Baima Bolone, personas que habían estado implicadas en la investigación, no se lo creen, pero el Museo Británico, encabezado ese comité de análisis por Michael Tidd, cogen un trocito de la sábana y lo someten al carbono 14. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. En 1988 estalló la noticia. El British Museum analizaba un fragmento de la síndone y tras someterlo a la prueba del carbono 14, determinaba que se trataba de una falsificación del siglo XIII.
la noticia se conoció en todo el mundo, provocando un cataclismo en millones de personas que consideraban auténtica la reliquia. 10 años después, en una carta remitida al Vaticano, los propios autores del análisis dudaban del procedimiento. Hoy, existen argumentos suficientes para pensar que aquella datación fue completamente errónea. El propio Michael Tidd, encargado y director en la época del British Museum, escribe al Vaticano diciendo que la fiabilidad del propio análisis que tanta polémica había creado en el mundo era realmente baja. ¿Qué ocurrió entonces con el carbono 14? Bueno, el carbono 14 es un procedimiento muy usado en arqueología, sobre todo en paleontología, porque el carbono 14 es un isótopo radioactivo, el carbono, que se da en todos los seres vivos. Entonces, cuando un ser vivo se muere, ese carbono se va degradando, va perdiendo radiactividad. Y con eso se hace una media, digamos, temporal del objeto. Entonces, claro, cuando se encuentra un residuo orgánico de algo, una tela, una madera, un hueso, entonces, según el grado de degradación de la radiactividad del isótopo del carbono 14, se puede calcular con bastante precisión el tiempo que ha transcurrido desde la muerte de ese ser vivo. Entonces, si es un tejido de lino, pues desde el momento en que se cortó la planta de lino. No desde el momento en que se fabricó la tela, eso es, se tejió la tela, eso es posterior. ¿Y qué fallo podía haber habido en este análisis? Se habla de procedimiento, ahora vamos a escuchar a un físico, César Bartagil, pero bueno, si quieres lo escuchamos primero un momento, porque puede ser interesante. Espera un momento que concluyo esto, porque es que el lienzo ha estado expuesto hasta que se inventó la luz eléctrica, que es un invento reciente, vamos, ha estado expuesto siempre a la iluminación de velas. Ha sido incensado. Entonces, el lienzo está impregnado sin que se haya podido separar lo que es el lino original del depósito de humo, de la cera, de las velas, de los pábilos, del incienso y de todas estas cosas al que ha estado sometido, hasta que ahora recientemente ya lo han guardado en una urna llena de gas inerte. Pero vamos, esto es una cosa de es decir, que eso podría incorporar tiempo, vamos a decirlo, en el análisis del carbono 14. Claro, si efectivamente el lienzo fuera del siglo XIII, al analizarlo con el carbono 14, una vez que ha estado sometido a la luz de las velas y de todo esto durante siglos, hubiera dado como resultado que era del 18 o del 19. Porque la resultante del análisis de todo eso, cuando ha estado expuesto al exterior, es el resultado de todos los organismos vivos que han contribuido a formar esa muestra, que es el lino originario, el humo de la cera de las velas, el humo de los pábilos de las velas, que serían de algodón, sabe Dios qué. Y claro, todo eso que es carbono se ha ido depositando. Acumulando. Se ha ido depositando allí, y al hacer el análisis de la muestra no se ha podido separar lo que es lino de lo que es toda la impregnación de humo. Que ha ido datando, evidentemente, hacia más la edad de la Sábana Santa. Pero vamos a escuchar a un físico, César Bartagil, Milenio 3 habló con él, profesor de física, que ha hecho una exposición últimamente en la Universidad de Segovia, hablando de por qué falla ese análisis. Y lo dice un físico. Vamos a escucharlo. La Sábana Santa, digamos, no es un objeto típico para un arqueólogo, porque no ha estado en su lugar, ha permanecido en un lugar todo el tiempo hasta que se descubrió y se ha llevado al laboratorio. Todo lo contrario. El problema no es la técnica del carbono 14. Para la Sábana Santa hay muchísimas dudas debido al objeto que se quiere datar. Entre otras cosas, ha sufrido un incendio en 1532. Un incendio que lleva las marcas, sí, tiene todavía los remiendos que pusieron las clarisas. Este incendio ha provocado una incorporación de carbono al tejido, al lino, que ya antes de hacer la prueba del carbono 14 se había detectado. Se llama se habían metido los carboxilos, que vienen del CO2 de la atmósfera y del monóxido de carbono. Y esto, después han comprobado, aunque con discusión dentro del mundo científico, no es que haya un acuerdo pleno, pero se ve que en algunos experimentos que simulan un incendio o un calentamiento de un lino, de un tejido,
pues incorpora carbono atmosférico, lo cual ya invalida cualquier intento de hacer una datación por carbono 14. La polémica está ahí. Físicos como César Bartagil niegan rotundamente que sea 100% fiable lo que ocurrió. Y lo que casi nadie sabe, que los propios autores de ese publicitadísimo análisis escribieron al Vaticano diciendo eso, que realmente no estaban del todo seguros. Ese escáner de la NASA, el VP8, ha vuelto a pasar en el año 2000, buscando una cosa que nos daría para otro programa, buscando ADN, ¿no? ADN de la sangre que queda en el lienzo de la sábana santa, digno de novela de ciencia ficción, ¿no? Porque ¿qué podía ocurrir con ese ADN? Y lo que se ha vuelto a descubrir es una cosa sensacional. Pasando el escáner, varias veces, este escáner, 120 horas, a las órdenes de 44 científicos multidisciplinares, demuestran que el cuerpo que está ahí, sobre la sábana, es perfectamente tridimensional, que el pómulo, el ojo, la nariz, todo estaba hecho a determinados volúmenes para que, siendo escaneado, diese el retrato de un hombre con volumetría perfecta. Algo realmente impresionante. Sin embargo, en Oviedo tenemos otro misterio. Un misterio que se complementa con el de la sábana santa. Un misterio que lleva mucho tiempo desafiando también a la ciencia. En España hay más de 20 lienzos custodiados en diversas iglesias, pero solo uno ha merecido la atención de los especialistas científicos. Se trata del llamado pañolón de Oviedo. El grupo sanguíneo y otras características antropométricas son idénticas a las del hombre que aparece en la sábana santa. Para no pocos estudiosos, se trata de la improvisada máscara mortuoria que en el año 33 colocaron a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Un misterioso sudario, pañolón, que para muchos es la máscara mortuoria que iría en aquel año 33 junto a la sábana santa. Tenemos en Valencia, en Cadena SER Valencia, nuestro corresponsal Francisco Contreras, que está acompañado de un auténtico experto en esta materia. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, desde la calle Don Juan de Austria, Estudios Cadena SER en Valencia. ¿Con quién estás, Francisco? Bueno, pues con Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es el vicepresidente del Centro Español de Sindonología, al cual hay que agradecer que esté con nosotros esta noche porque tiene 38 grados de fiebre y ha hecho un esfuerzo terrible para que todos los oyentes de la cadena SER de Milenio 3 estén al tanto de las últimas informaciones sobre el gran misterio del sudario de Oviedo. Francisco, realmente, bueno, primero saludar a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que además ha hecho un fantástico trabajo que hoy aquí vamos a sortear entre nuestros oyentes, el sudario de Oviedo, un trabajo de investigación impresionante. La pregunta, porque tenemos poco tiempo, pero queremos que la gran audiencia de Milenio 3 se lleve una idea compleja de todo lo que ocurre en torno a esta figura. ¿Qué es el sudario de Oviedo? Bueno, realmente, aparte de decir buenas noches... Por supuesto, igualmente. Buenas noches, Jorge. Realmente se trataría de una tela accesoria que se utilizaría para el transporte del cuerpo entre la cruz y el sepulcro. O sea, no es propiamente... O sea, lo de máscara mortuoria puede originar un poco de confusión. Es un pañuelo, simplemente, que se utilizaba para cubrir... Eso es lo que era un sudario. O sea, la sábana, por eso la sábana de Turín no se puede llamar un sudario, sino desde el siglo XX o desde el siglo XXI, porque nosotros ahora confundimos los términos. En el tiempo de Jesús, desde luego, una cosa era la síndone, por eso nosotros utilizamos la palabra síndone para referirnos a la sábana, y otra cosa es el sudario. Sudarión, en griego, es pañuelo, prácticamente. Por eso se habla del pañolón, pero vamos, es un pañuelo grande. Y esto, pues, no tenía por qué ser algo relacionado con un cadáver. Lo que ocurre es que sí que sabemos, y lo hemos descubierto después de todo este estudio, que era obligatorio, desde el punto de vista hebreo, era obligatorio cubrir la cabeza de un ajusticiado cuando tenía deformado el rostro, y desde luego pues eso se hacía, igual que en algunas ejecuciones se tapa la cabeza del reo o lo que sea. Bueno, pues en el tiempo de Jesús eso se hacía, y lo que hay en Oviedo podía ser perfectamente un lienzo utilizado para cubrir la cabeza y luego para transportar el cuerpo, evitando que caigan los líquidos, líquido pulmonar sobre todo, mezclado con sangre, encima de los que transportan el cuerpo, o bueno, pues simplemente para recoger también esa sangre, porque hay que tener en cuenta que para los hebreos en la sangre estaba el alma y tenía que quedar con el difunto. O sea que no es propiamente una pieza funeraria, pero sí se utilizaba en determinados tipos de muerte, concretamente en el caso de la muerte de cruz, para el transporte del cuerpo. Desde 1075 está registrada la presencia de ese sudario, y quizá lo más misterioso es, hablando a grandes rasgos, ¿qué similitudes de repente se encuentran o se encontráis los estudiosos y científicos entre ese sudario y la síndrome de Turín?
Bueno, desde el año 1075 lo que está es levantada acta notarial. Antes hay referencias muy antiguas, directas o indirectas, pero efectivamente, ¿qué similitudes tiene? Pues hay bastantes cosas que tienen puntos de coincidencia, ¿no? En primer lugar, la sábana de Turín, una cosa que llama la atención es que el rostro está bastante limpio. Está bastante limpio, es decir, hay manchas de sangre, pero pues no, bueno, pues parecería que tendría que estar más sucio. En realidad, si se ha utilizado efectivamente un lienzo para cubrir el rostro, pues ese es el que ha recogido el líquido y no la sábana, que es la mortaja definitiva. Entonces esto podría ser. Entonces hay manchas de sangre en el sudario que no están en la sábana porque están en el sudario, se quedó la sangre en el primer lienzo. Pero independientemente de que no pueda haber exactamente, bueno, pues nosotros no esperábamos encontrar manchas idénticas, lo cierto es que sí que se han encontrado algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos puntos? A eso iba. Es decir, aparte de la impresión general de que hay manchas de sangre arterial donde tiene que ser sangre arterial, o sangre venosa donde tiene que ser sangre venosa, hay sangre que ha salido estando vivo o post-mortem donde tienen que estar, es decir, no hay contradicciones con una hipótesis de que esto haya cubierto la cabeza del crucificado. Por ejemplo, lo que es sorprendente son las coincidencias de las manchas de la nuca, que aparecen en la sábana y en el sudario prácticamente idénticas. Hay un 80% de coincidencia en cuanto a cantidades, en cuanto a colocación, en cuanto además es sangre pues que ha coagulado en el caso de la sábana y el sudario, es decir, ha salido estando vivo, que no tiene nada que ver con el líquido que sale por la nariz y por la boca. Es decir, hay pues algunas manchas que son mucho más coincidentes de lo que cabría pensar, y desde luego hay que descartar totalmente que sean una simple coincidencia, porque sería prácticamente remota la posibilidad de que se quedaran unas manchas iguales en otro sitio, ¿no? Y sobre todo el mismo grupo sanguíneo, claro, que es lo que a la gente más le puede llamar la atención, ese grupo AB. Claro, es que coinciden todas las de todo el perímetro de la cabeza, ¿no? Es decir, que no es que sea, digas, no solamente una, hay una serie de coincidencias. Esto sin imágenes es prácticamente imposible de decir. Las de la nuca sí que se ven a simple vista y se ve muy bien, pero efectivamente sangre del grupo AB en los dos casos, y además, pues ya digo, donde tiene que ser sangre premortem lo es, donde tiene que ser sangre postmortem en los dos lienzos, ¿no? O sea, y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta que el rostro del hombre de la síndone es un rostro bastante especial. Es decir, por ejemplo, tiene 8 centímetros la longitud de la nariz, y en esa cara, que es, ya digo, que se sale de la media, dijéramos, pues encajan muy bien las manchas del sudario. Y, por ejemplo, el abultamiento del pómulo derecho que se ve en la sábana, pues eso ha originado una isla del líquido pulmonar, por ejemplo, que coincide exactamente con las marcas del sudario, ¿no? O sea, es casi como una pieza, para que la gente nos lo entienda perfectamente, como la pieza de un puzzle que en su mayor parte encaja. ¿Cómo sería posible, entonces? Eso es un buen ejemplo porque prácticamente está tomado de una frase que dijo el director de nuestro equipo de investigación, don Guillermo Heras, que dijo: a mí me encantan los puzzles y esto es como montar un puzzle sin saber cuál es el resultado final. O sea, nosotros cuando empezamos a estudiar el sudario, pues unas 40 personas, que pues unos han muerto, otros pues le han dejado la investigación, porque en 14 años pues pasan muchas cosas, pero pues todo este equipo pues no sabía exactamente lo que iba a salir, ni teníamos mucha idea de lo que era un sudario, ni qué era aquello que había más que un trapo sucio, manchado, arrugado y poco más, ¿no? Y sin embargo, pues cada mancha se ha ido analizando y son pues como piezas que se han ido colocando, y luego partiendo de una hipótesis. Es decir, vamos a suponer que bueno, a partir de un determinado momento los forenses determinan exactamente la posición de las aletas de la nariz y de los labios superior e inferior de la boca, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, en el momento en que encuentran elementos que permiten concretar ese punto, encajan todas las piezas. Es decir, porque colocado el sudario alrededor de la cabeza, todas las manchas están en su sitio, ¿no? Y ya digo, no solamente coinciden con una cabeza de un crucificado, sino muy bien con las de la cabeza del hombre de la síndrome. A mí me gustaría pasar ahora el testigo a José Francisco Guijarro, porque hay un detalle impresionante. Hablábamos antes de esa sangre en la sábana y en el sudario de Oviedo y del interés de los científicos. Es más, hay un teletipo de última hora de las varias facultades de Brasil, un debate de varios científicos en la posibilidad de clonar o no a Cristo, porque se podría sacar una hebra de ADN. ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, puede tener la Iglesia en torno a una prueba que busque ADN dentro de la sangre de esas reliquias? Pues que la busquen a ver si lo encuentran. Si eso es una cosa que ese tipo de investigación... Porque científicamente al menos habría bases para intentar hacerlo, ¿no? Por lo menos se puede intentar. Por lo menos se puede intentar. Habrá que ver. Si me permiten, yo diría que sobre eso sé un poquito, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la determinación del ADN pues es difícil porque se trata de un ADN muy antiguo. Es decir, toda la cadena genética pues está rota y hay fragmentos. Lo que sí que sería importante es hacer una comparativa de ADN entre la sábana y el sudario, porque si se supone que son de la misma persona, los fragmentos que haya coincidirán.
Entonces, eso sí que se puede hacer. Desde luego, clonar a Jesucristo, primero, no se puede clonar a una persona, se puede hacer un hermano gemelo de ella, y no sería Jesucristo, sería un hermano Sería gemelo. el hombre de la síndone, en todo caso. El hombre de la síndone. Bueno, pero Ese aparte hombre que de es eso, como un sería gigante, un ¿no? hermano gemelo del hombre de la síndone, no sería el hombre de la síndone, porque clonar no es hacer la misma persona, sino un hermano gemelo, ¿no? Mira, no se ha conseguido clonar. Como hipótesis de ciencia ficción, bien, pero el hacer una comparación de lo que se encuentre, de lo que se pueda encontrar, de la misma manera que se ha podido identificar el grupo sanguíneo, si se puede encontrar algo de ADN en sangre en los dos testimonios que se han encontrado, o incluso hay otras manchas de sangre en clavos, en espinas, pues adelante. Si... Veremos lo que dice la ciencia. De todas formas, 22:45 horas, yo quería despedir, ha sido brevísimo, haremos un programa solo sobre el pañolón de Oviedo, porque lo que queremos hacer en Milenio 3 en estos primeros programas es sondear y que la gente vea los misterios muchísimos que hay. Queremos agradecer de verdad tanto a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, trabajo excepcional, el sudario de Oviedo, una guía de imágenes realmente impresionante de 14 años de profunda investigación, que además hoy vamos a sortear a nuestros oyentes, y os emplazamos, Francisco, Jorge Manuel, a estar haciendo un programa solo sobre este misterio, porque los oyentes se han dado cuenta hoy seguro que merece mucho la pena. A mí que sí. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, a que la bien le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Contrapunto, está bien. Vamos de la cámara arriba, muy está muy bonito. bien. Ahora una sola cosa, que Sí. en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pero es que mi mujer tiene un supermercado y digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, y la iluminación está Eso es correcta. lo importante. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Haremos, lo prometemos, un programa solo dedicado con nuestros compañeros hoy en Valencia sobre el tema del pañolón de Oviedo. Hemos dejado unos cuantos detalles para sembrar misterio, para realmente dejaros con la miel en los labios en el buen sentido, porque retomaremos la investigación. No tenemos mucho tiempo, pero José Francisco Guijarro, hemos sondeado, hemos dejado, podríamos hacer un programa especial de muchas más horas sobre la sábana santa y sobre su misterio, pero me gustaría preguntarle ya casi a nivel personal. A día de hoy se habla de todo tipo de cosas, la sábana santa sigue sin saberse realmente qué es, y para usted, ¿qué clase de energía pudo desprender aquel hombre, si es aquel hombre, Jesús de Nazaret, el que se quedó grabado allí? Bueno, eso es una cuestión interesante porque es un fenómeno único. Entonces, no hay otro tipo de comparación ni con otros cadáveres, ni con otros lienzos, ni esto. Se trata, y esto se ha visto, de una estampación, casi podríamos decir por una proyección sobre un plano, o sea, sobre un lienzo, como si hubiera estado rígido, de la figura geométrica de un cuerpo muerto, tanto por la parte anterior del cuerpo como por el dorso, por la espalda. No es que haya quedado una mancha sobre el lienzo a partir del cuerpo, porque si el lienzo, en vez de estar rígido en el momento en que se estampa la imagen, hubiera estado envolviendo el cuerpo, no veríamos, por ejemplo, la figura del rostro del hombre de la síndone, no lo veríamos completamente de frente. Si el lienzo ha estado sobre el rostro, por el propio peso del lienzo, que es elástico, hubiera caído sobre los lados de la cabeza y sobre las orejas. Entonces, al extender el lienzo, hubiera quedado una figura deformada. Mientras que aquí, de lo que se trata es de una proyección geométrica sobre un plano de la figura de un cuerpo muerto. ¿Qué tipo de energía o qué ha podido producir esa pigmentación sobre el lienzo? Es una cosa que no hay ningún paralelo con el que se pueda comparar. No hay respuestas ahora mismo. De momento es un fenómeno único. Un fenómeno único, con esa palabra nos podríamos realmente quedar. Giuseppe Ghiberti, uno de los personajes del Vaticano que realmente custodia la sábana, habla de energía atómica. Volveremos a retomar el debate porque es realmente apasionante. Ha sido un placer contar hoy con su presencia. Volveremos a hacer un programa especial, pero lo que nos reclama rápidamente ahora mismo es informativo. Hemos visto que había
ovnis sobre Washington. Hablaremos la semana que viene, unas noticias realmente impresionantes. Ha sido un placer, José Francisco Guijarro. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero volveremos sobre ellas. Muchísimas gracias. Y ahora, como siempre, el informativo. Viaje por Norteamérica, en Canadá, para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud, y después en México y Guatemala, donde el pontífice elevará los altares a 2 personas de mucho peso para el catolicismo en ambos países. La canonización de Guatemala es especialmente significativa para España porque se convertirá en santo Pedro de Betancur, un emigrante nacido en la isla de Tenerife. Esto será el 1 de agosto, un día antes en México. El Papa canonizará al indio Juan Diego, cuya figura es bastante más polémica que la de Betancur. Fue el testigo de la aparición de la Virgen de Guadalupe y hay incluso quienes dudan de que existiera en realidad. En México se espera el acontecimiento con gran expectación. Enseguida nos iremos allí. Antes repasamos con Carmen Portero otras noticias en titulares. Un asteroide podría colisionar contra la Tierra en el año 2019. Oleada ovni en Argentina. Extraños seres vestidos de negro aterrorizan a los vecinos de Palmira, Colombia. En Guatemala y en México se preparan para acoger 2 eventos importantes, la canonización de 2 figuras muy relevantes en ambos países, el canario Pedro de Betancur en Guatemala y el polémico Juan Diego en México. Nos vamos a quedar en México, escenario de la primera de ambas canonizaciones, porque el país ya vive intensamente las jornadas previas a la llegada del Papa. Corresponsal de la SER, María José Ajejas. El Papa viene a México a canonizar al primer santo indígena que va a tener la Iglesia y todo está preparado ya para recibirle con el alborozo que este pueblo, que es profundamente católico, le ha mostrado en las 4 ocasiones anteriores que ha visitado el país. El fervor está una vez más desatado entre los mexicanos, como lo está también la mercadotecnia que la Iglesia ha preparado para el acontecimiento, desde camisetas hasta botellitas de agua bendita con la imagen de Juan Diego, pasando por un disco que contiene el tema Águila que ama, que es la canción oficial encargada por la Iglesia mexicana, de la que hay hasta un videoclip y que se puede comprar por internet. Todo esto para un santo de cuya existencia dudan no pocos fuera de la Iglesia católica. Historiadores de prestigio han llegado a la conclusión, tras sesudos estudios, de que no hay ninguna prueba de que Juan Diego fuera un personaje real. También es objeto de polémica la imagen de él que la Iglesia mexicana ha adoptado con motivo de su canonización, porque a pesar de ser un santo indígena, en pósters y estampillas se le presenta con barba y con rasgos blancos. Un psicólogo americano está investigando las causas de los estigmas, esas señales que aparecen misteriosamente en el cuerpo de algunas personas y que se corresponden con las heridas que supuestamente sufrió Cristo cuando fue crucificado. Carmen. Según el psicólogo Mario Martínez, las creencias espirituales afectan a la biología y al sistema inmunológico, por lo que en muchas ocasiones los estigmas pueden ser la causa del poder de la mente. Las personas que tienen estigmas experimentan un conflicto físico-espiritual y a menudo reflejan sus creencias en estas heridas. Aunque las investigaciones arqueológicas han revelado que los crucificados eran clavados en la cruz por las muñecas, hasta el momento los estigmatizados sufrían estas heridas en las palmas de sus manos. Pero según aseguró Martínez, ya ha podido estudiar a personas cuyos estigmas surgían en las muñecas. Lo hemos conocido esta semana. Astrónomos estadounidenses han advertido de la existencia de un asteroide que al parecer se dirige hacia la Tierra. En teoría, las posibilidades de que impacte contra nuestro planeta son muy remotas, pero de producirse podría llegar a destruir la 1/4 parte del globo terrestre. Los astrónomos del Centro de Astrofísica de Massachusetts han solicitado ayuda de otros investigadores para poder calcular con exactitud su trayectoria, a pesar de las escasas posibilidades de que se produzca el impacto. El asteroide 2002 NT7 se encuentra a más de 100 millones de kilómetros de la Tierra y mide 2 kilómetros de largo, por lo que si colisionara podría destruir una 1/4 parte de la Tierra y crear una nube de polvo y residuos que oscurecerían el cielo durante años. Del espacio también nos llega nuestro siguiente protagonista, o al menos eso dicen quienes han sido testigos del fenómeno: la aparición en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, de un objeto volador no identificado que incluso ha sido grabado en vídeo. Ya hay expertos que están analizando esas imágenes. Informa la corresponsal de la SER en Argentina, Isabel Cuevas. Varias personas aseguran haber visto un extraño objeto luminoso que se movía a gran velocidad y que identificaron con un ovni en la provincia argentina de Buenos Aires. Los testigos, uno de los cuales grabó con una cámara casera el fenómeno durante 15 minutos, han señalado que pudieron ver una luz blanca muy potente y de forma circular, con una base plana y el tamaño parecido al de un automóvil. Esta luz, en cuyo interior se distinguía un círculo oscuro que giraba, fue vista por primera vez hace más de una semana por varios vecinos y policías, cuando permaneció detenida por un tiempo sobre una casa abandonada de la localidad de Gobernador Ugarte. Días después fue grabada por un productor agropecuario que la pudo ver en un campo cercano a su casa cuando ya había anochecido, ocasión en la que se movió horizontalmente y después subió y desapareció a una velocidad asombrosa. Estas imágenes han sido emitidas por un canal de televisión y un experto de la Federación Argentina de Ovnilogía ha acudido al lugar para investigar. Algunas versiones periodísticas señalan que el experto no ha querido opinar todavía sobre el asunto y que al parecer ha accedido a un fragmento de la filmación que no ha sido dado a conocer públicamente y que revela más datos sobre el caso.
Científicos australianos han encontrado un calamar gigante de unos 250 kilos de peso en una playa al sur del país. Criaturas como esta, que provocan el asombro en aquellos lugares en las que son descubiertas, podrían haber fomentado las leyendas sobre monstruos de las profundidades marinas que inspiraron novelas como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. El calamar gigante que encalló en la isla de Tasmania pesa alrededor de 250 kilos y mide más de 20 metros. Los especialistas del Museo de Tasmania creen que se trata de una nueva especie, ya que cuenta con unas largas tiras de músculos adheridas a los 8 tentáculos, que miden entre 15 y 18 metros. Los calamares gigantes normalmente poseen 2 tentáculos menores que utilizan para llevarse el alimento a la boca y este no los tiene. Estos animales viven en profundidades de más de 500 metros y han sido vistos en todos los océanos del mundo, aunque nunca se había hallado una especie tan peculiar como la encontrada en Tasmania. Y como siempre hay otras noticias que contamos ya de forma breve. Científicos brasileños descubren los restos de un gran reptil volador de la época de los dinosaurios. El pterosaurio, según los investigadores, vivió hace 110 millones de años. Tenía una cabeza de 1,42 metros de longitud en la que se alzaba una gran cresta huesuda en forma de V y podía llegar a medir 5 metros. Por la forma de sus mandíbulas, que terminan en un pico con forma de tijera, se piensa que volaba casi rozando la superficie con la mandíbula parcialmente sumergida para capturar los peces que le servían de alimento. Y ya saben lo que dicen las meigas, a ver las ailas. En Colombia varias personas aseguran haber visto a una bruja típica sobre el tejado de una casa vestida de negro y con dientes grandes y brillantes. Según los vecinos de Palmira, Colombia, una mujer vestida de negro apareció sobre el techo de una de las casas, saltó hasta un árbol que se encontraba en el patio de la vivienda y miró a la gente que allí estaba reunida de manera desafiante. Los testigos aseguraron que se trataba de una bruja y que tenía unos dientes amarillos y grandes que le brillaban con la luz. Ante el revuelo que se formó en torno a la entidad, tuvieron que acudir varios agentes policiales para calmar los ánimos. Con esta historia de brujas despedimos el mes de julio en Milenio 3. La próxima semana más noticias y asuntos que nos depare la misteriosa actualidad alrededor de todo el mundo.